Quirós, por supuesto, vamos a conversar con todos. Gracias, Fernán, por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a vos por la ¿Bien? invitación. ¿Todo en Bien, orden? bien. Todo bien, por supuesto. Me acuerdo del año pasado cuando hacíamos animales, que era un momento de las metáforas, mesetas, pico, etcétera. ¿Dónde estamos hoy con esa terminología? Bueno, hoy primero estamos un año y medio después, ¿no? Con todos mucho más cansados, con mucha gente dañada en muchos aspectos, mucha gente con mucho dolor de pérdidas y otra gente con mucho dolor de dificultades, ¿no? Y en términos epidemiológicos veníamos de unos valores de 2.700 casos por día promedio hace un mes y hoy estamos en un valor de 1.200 casos promedio por día en estos días. Hasta la semana pasada descendiendo los casos por día, esta última semana estabilizándose, ya han dejado de descender, así que es un tema, de alguna manera, una luz amarilla para observar. Pero digo, estamos en... La impresión que yo tuve es que el verano fue una cierta tranquilidad y a medida que arrancó el año nos fuimos poniendo críticos. ¿Estamos de vuelta parecidos al verano o estamos en una situación distinta? No, aquí primero cada curva y cada momento es distinto, ¿no? Porque esta es una enfermedad muy dinámica. Pero la situación que estamos ahora es que todavía tenemos un número de casos muy significativo, con mucha circulación viral, y tenemos por delante 2 meses de mucho frío, de invierno, con una sociedad que le queda poca energía para cuidarse. Esa combinación es una combinación delicada. Claro. Por otro lado, la buena noticia es que estamos avanzando mucho con la campaña de vacunación estos últimos 4 semanas en la ciudad. Hemos alcanzado a vacunar el 45% de los porteños con al menos una dosis. Eso es un número... ¿45? Sí, 45 de todos los porteños. Luego menores de 18 no se vacunan aún, con lo cual el porcentaje de los que se podrían vacunar está por arriba del 55%. Es un valor muy significativo. Ahora tenemos que avanzar rápidamente con la segunda dosis para protegernos por la potencial venida de estas nuevas variantes y demás. La decisión ahora sería o vacunar a 35 a 40 o dar segundas dosis. ¿Tiene decidido la ciudad ya? Sí, en realidad nosotros lo primero que hicimos es vamos a priorizar la segunda. Hasta ahora priorizábamos la primera dosis porque la estrategia era la apropiada para la situación epidemiológica. Ahora este riesgo es la variante Delta y es una variante que va a llegar a la Argentina más temprano o más tarde porque ha llegado a prácticamente la gran mayoría de los países del mundo. Entonces nos estamos preparando para esta situación y empezamos a priorizar la segunda dosis. Ahora, para priorizar la segunda dosis, cada vacuna es particular. Para la vacuna de Sinopharm, nosotros hemos acortado el intervalo de interdosis a 4 semanas. Y toda persona que se dé la Sinopharm, a las 4 semanas va a ser invitada a vacunarse. Para la AstraZeneca, hemos acortado el intervalo a 8 semanas. Y preferimos no dar menos de eso porque pierde algún rédito la vacuna. Y eso está bastante estudiado. Y luego para la vacuna Sputnik, en la medida que recibamos los cargamentos, los vamos a aplicar inmediatamente. Hoy llegaron 350.000, número redondo. Sí. Esto, aprox, ¿cuánto le toca a la ciudad normalmente? Bueno, habitualmente es el 7%, así que serán unas 22.000, 23.000 vacunas. ¿Y esto cubre a personas que están esperando hace cuánto tiempo más? Pues fíjate, hasta hace 7 días nosotros habíamos alcanzado a vacunar a todas las personas que cumplieron su tercer mes de la primera dosis de Sputnik, la habíamos alcanzado a vacunar. Y hemos acumulado todos estos 7 días una cantidad de personas que necesitan la vacuna en este periodo. Para ello vamos a recibir estas vacunas que están llegando ahora y hay un vuelo programado para el fin de semana con otros segundos componentes. Esperamos que con esos 2 vuelos poder volvernos a poner al día, que toda persona que haya llegado el tercer mes en la ciudad se haya podido vacunar. O sea, reiteremos para aquellos que reciben primera dosis, se supone que con el vuelo de hoy ya ha aterrizado y el del fin de semana, todas las personas que pasan hasta 3 meses de periodo de la primera dosis van a estar vacunadas. Si ocurre el vuelo del fin de semana, que está planificado, y esperemos que ocurra y que esté todo bien, vamos a poder volvernos a poner al día. ¿Vos crees que hay que vacunar a los menores de 18 años? Porque hay muchos papás de chicos de menores de 18 años con comorbilidades, otras enfermedades que piden desesperadamente. Bueno, en la Argentina hoy no tenemos ninguna vacuna autorizada para vacunar a menores de 18 años y eso requiere un proceso de aprobación que sobre todo garantice la seguridad de la vacuna porque son chicos muy jóvenes y uno lo primero que tiene que garantizar con una vacuna es que no genere daño, es decir, que sea segura. Y lo segundo es que sea eficaz, es decir, que sirva para lo que la querés aplicar. Al día de hoy no hay ninguna de las vacunas que está en la Argentina aprobadas, están aprobadas para menores de 18, de manera que hoy no se pueden vacunar. Ahora, en la medida que se alcancen las vacunas de ARN mensajero, que están aprobadas en otros lugares del mundo y están demostrando seguridad, aunque hay algunas discusiones, por supuesto, de todo esto en todo el mundo, o que las vacunas chinas, que son plataformas relativamente conocidas, que otras vacunas de otras enfermedades usan estas plataformas y se pueden usar en adolescentes o niños. En la medida que se aprueben en la Argentina, vamos a poder progresar.
Esta mañana leía, y lamento no poder citar si era Nación o Clarín, alguno de los dos periódicos, a un especialista en inmunología, un británico considerado como una de las personas que más sabe, y decía, lo ideal son 2 dosis de la misma vacuna, pero si no se consiguen, prefiero las 2 dosis de vacunas distintas. Digamos, acá lo ideal es dar una vacuna segura y eficaz. Entonces, lo que sabemos es que las dosis o las vacunas que tienen la doble dosis de la propia vacuna, está demostrado su seguridad y su eficacia, por eso se aprueban. Y luego, la combinación de vacunas requieren previamente demostrar la seguridad y la eficacia. Si lo demostrás, es indistinto que sea de doble vacuna o de la simple vacuna. Entonces, lo que hay que decir es, hasta el día de hoy en el mundo se han ensayado, tanto en Inglaterra, Alemania, España, ya se han publicado varias experiencias, que la combinación de AstraZeneca primero, sobre todo primero AstraZeneca y segundo Pfizer, es una combinación que es un poco más reactogénica, es decir, da un poquito más de síntomas molestos las primeras 24 o 48 horas, pero también incluso para algunas experiencias es un poco más inmunogénica, es decir, que es incluso un poquito mejor que la propia Pfizer en los dos O sea, AstraZeneca y Pfizer. Y Pfizer han demostrado ser tan, si vos querés hacerlo más sencillo, tan seguras y tan eficaces como la combinación de 2 AstraZeneca o de 2 Pfizer. Por eso esa combinación de primero AstraZeneca y después Pfizer al día de hoy tiene suficiente evidencia. La combinación inversa también la tiene, aunque parece tener un rédito un poquito menor. Recién hay un par de experiencias en el mundo, de manera que falta más estudios. Y luego lo que hay que estudiar son las combinaciones de las vacunas que están en la Argentina. Claro, porque Pfizer no la tenemos acá. Nosotros hemos empezado estos días un ensayo para evaluar seguridad y eficacia, si vos querés, para las personas que han recibido la primera dosis de Sputnik, con potenciales segundas dosis de las vacunas que están en el país. En las próximas semanas tendremos los resultados. Supongo yo que otras jurisdicciones o la Nación también lo estará haciendo. Hoy la provincia anunció los 4 días de cuarentena en hoteles sí o sí para las 600 personas que ingresan. ¿La ciudad va a hacer algo parecido? No, la ciudad lo que va a hacer es lo que viene haciendo, intensificando los controles e intensificando la construcción del ciudadano que vuelve a la ciudad y que necesitamos que también nos acompañe en el cuidado. Es decir, acá hay una cuestión que si todos los que vienen a la ciudad, cuando llegan, se testean como se testean en Ezeiza, se quedan 7 días en su domicilio sin quebrar esa cuarentena y se testean al 7º día con la oferta que le damos de testeos cercanos en toda la ciudad, nosotros no tendríamos ningún problema con la variante Delta. Lo que necesitamos es, por un lado, que el Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañe en los cuidados, la explicación a esas personas y que todos los días dialogue con ellos para que sigan cumpliéndolo, y luego el ciudadano que haga su parte y que se comprometa a cumplir esa cuarentena y al 7º día testearse. Eso es lo que estamos buscando en la ciudad. Ahora digo, ¿es ilógico restringir la cantidad de gente que ingresa? O si no es una cuestión epidemiológica. Porque el problema no es cuántos ingresen, sino cuántos se controlan los 7 días siguientes a la llegada a la Argentina. Pero por supuesto que sí. Por eso te digo, acá es una cuestión que es del Estado, de nuestra responsabilidad de comunicar, acompañar en el cuidado y testear fácilmente. Esa es la parte que la ciudad aporta y pone en esta problemática, pero también del ciudadano. Nosotros no le podemos poner un policía en cada puerta para que no salga durante los 7 días. Entonces necesitamos ambas partes trabajar como toda la pandemia nos ha enseñado. Tenemos responsabilidades del Estado que son las prioritarias de rastrear, testear, aislar, vacunar, comunicar, informar, montar los hospitales, los sistemas de testeo, y del otro lado un ciudadano que esté dispuesto a comprender que el cuidado individual y colectivo en la pandemia son un conjunto que tiene que acompañar al cuidado de los gobiernos. ¿Tiene lógica epidemiológica el cupo de 600 personas? El número de 600 no tiene ninguna lógica en particular. El concepto es, necesitamos que la menor cantidad de gente posible circule por el mundo y vuelva a la Argentina. Ahora, la menor cantidad de gente es una construcción de un conjunto de individualidades o personas que tienen situaciones subjetivas algunas e individuales otras, por los cuales la gente sale. Entonces, lo que nosotros decimos es, necesitamos que hagas el esfuerzo para, solo si sentís que es imprescindible, y lo imprescindible es una decisión individual, solo si sentís que es imprescindible, salgas del país y vuelvas. Ahora, cuando volvés, te vamos a acompañar y vos también poné tu parte en cuidarte. Capullo, digo, sería más lógico, y no estoy a favor de los encierros de ninguna manera, que dejes el tránsito aéreo normal y los dejes en el... ¿Por qué 4 días y no 7? No, naturalmente los primeros días siempre son más peligrosos que los últimos, porque es una curva semilogarítmica de riesgo. Cada día que pasa baja el riesgo de que vos tengas la enfermedad. Entonces, de los 7 días puedes tener la enfermedad, los primeros es más probable, los segundos, la segunda parte es menos probable. Eso es un problema, digamos,
epidemiológico, si querés. Voy a abrir a la mesa para que también compartan la entrevista. ¿Es correcto que la ciudad ya tiene precerrado un acuerdo con un laboratorio chino? Sí, pero que esto avanza a que antes de los próximos 15 días las vacunas lleguen. Bueno, eso depende de los trámites en el gobierno chino y de la provisión de las vacunas. Nosotros ya hemos hecho toda nuestra parte, hemos firmado todos los documentos y todos esos documentos están en China, en poder del gobierno chino. O sea, que supongamos que lleguen estas vacunas. ¿Se van a aplicar solamente en la capital? Porque me acuerdo cuando Kicillof anunció la llegada de vacunas, dijo, las vamos a dar al sistema nacional y que las distribuyan. Esta compra es una compra bastante combinada entre el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires y varias provincias de la Argentina. De manera que va a ser una compra de una cantidad importante que va a venir tanto para la nación como para las provincias, así que seguramente no va a haber ninguna dificultad con ello. Bueno, voy a abrir a la mesa. Les recuerdo que estamos en el Instagram, @dicho esto en A24. Ahí vamos a dar las preguntas para el doctor Quirós de la gente. Sí, Nacho, por favor. Sí, Quirós, usted habló de que los casos habían dejado de descender en la ciudad de Buenos Aires. Días atrás, Nicolás Crepla, que viceministro de provincia, también hizo alguna referencia similar. Estamos en la etapa previa en la que durante la pandemia hemos visto que se empezaba a hablar de luego una baja de casos, la estabilización y ante la suba de casos, nuevas restricciones, o por el momento usted cree que los próximos 15, 20 días van a continuar de esta manera? Bueno, nosotros siempre decimos, es imposible predecir cómo se va a comportar la curva epidémica, pero sí sabemos que depende básicamente de tres componentes que son esenciales, ¿no? La intensificación del testeo, el rastreo y el aislamiento. En la Ciudad de Buenos Aires estamos permanentemente intensificando el testeo. Vos sabés que la tasa de positividad de la ciudad siempre es bien inferior al promedio nacional, estamos en el 15% de positividad, todavía tenemos que intensificar más y descenderla. La segunda eslabón es la vacunación. Como yo te contaba, hemos logrado ya vacunar al 45% de los porteños con al menos la primera dosis y 14% con la segunda dosis. Vamos a seguir intensificando, estamos vacunando unas 35.000 personas por día en la Ciudad de Buenos Aires. Y la tercera, construir un ciudadano que nos acompañe. En estos momentos de frío, los encuentros sociales, familiares y laborales ocurren todos en lugares cerrados, pequeños, mal ventilados. Tenemos que evitar al máximo eso. Si somos capaces de seguir intensificando la parte del gobierno que nos corresponde a nosotros, la parte de todos nosotros como ciudadanos que nos corresponde al conjunto, seguramente vamos a poder evitar que esta ola que tenemos por delante venga en el corto plazo y por lo tanto avancemos con la vacuna y cuando venga la ola será una ola que nos encontrará vacunados y no generará mucho daño en la sociedad. Dos preguntas ha dicho esto en A24. Después de haber tenido COVID, dice Mónica Mujica, ¿cuántos días tengo que esperar para vacunarme? Bueno, la recomendación, Mónica, es que esperes 3 meses, porque se sabe que luego de la enfermedad, los primeros 3 meses, el grado de protección es muy alto, es pleno. Entonces, que esperes 3 meses y que luego inicies tu campaña de vacunación. Bien, los trabajadores de centros de discapacidad, centros de discapacitados mentales, ¿cuándo los van a vacunar? Lo necesitan, dice María Alejandra. Nosotros, todos los trabajadores de la salud, se empadronan en la ciudad. Si tienen las condiciones de trabajador de salud, los vacunamos. De manera que es entrar en la página del gobierno de la ciudad e inscribirte como trabajador de la salud. Sí, Martín. Ministro, hoy una preocupación es la variante Delta, que todavía no tiene circulación comunitaria en el país, pero usted dijo, por su experiencia y por lo que pasa en otros lugares del mundo, que esa circulación va a llegar y va a estar acá. Con eso, la preocupación y la pregunta de muchos es, ¿qué vacunas de las que hay en la Argentina protegen contra la Delta y qué nivel de protección tienen o si se va a necesitar que haya algún otro tipo de vacuna nueva para esta variante? Bueno, sabemos que la variante Delta es más contagiosa, ¿no es cierto? Y además que ha logrado llegar y penetrar en más de 190 países en el mundo. De modo que todo país que tiene circulación de gente internacionalmente, más tarde o más temprano la variante logra llegar con alguna persona. Así que sabemos que por delante va a llegar, de hecho ya se ha documentado tanto en Chile como en Brasil, sabemos que va a llegar, lo que nosotros tenemos que lograr es avanzar muy rápidamente con la vacunación para evitar el daño de esa variante, porque lo que vos preguntabas es, sabemos que de las experiencias internacionales, una sola dosis es poco robusto para protegerte de esta variante, así como es muy robusto para proteger de las variantes que teníamos, es poco robusto para esta nueva y por eso preparándonos para el escenario futuro tenemos que avanzar muy rápidamente con la segunda dosis. Las vacunas que están en la Argentina
tanto la de AstraZeneca como la de Sputnik ya han reportado una buena cobertura con la segunda dosis, así que tenemos que avanzar rápidamente con esa estrategia. Cristian Ignacio, ¿cuándo arranca? Pues te lo decía, pero me gustaría reiterarlo. ¿Cuándo arranca la vacunación para el rango 35-40, sin comorbilidad? Bueno, hemos entregado anteayer, ayer y hoy un montón de invitaciones a tomar turnos para las personas que nos quedan vacunar de mayores de 40 años. Los invitamos a todos los que han recibido que rápidamente tomen su turno. Esperamos entre miércoles y jueves poder completar la vacunación de los mayores de 40. En cuanto la completemos, inmediatamente vamos a abrir el empadronamiento de 35 a 39. Suponete que hay una persona de 50 años que no se anotó por algún motivo y que ahora se anota. ¿Tiene derecho a la vacunación o tiene que ir a la cola con nosotros? No. Todo el tiempo nosotros nos fijamos las personas nuevas que se han empadronado y siempre vamos por el orden de los grupos que van. Primero trabajadores de la salud, claro, luego por edad y así sucesivamente, los trabajadores esenciales y demás. Bien, Rosario. Quiroz, le quería preguntar de vuelta sobre esto de si ya tuvo COVID, si se puede vacunar y en cuánto tiempo. Usted decía 3 meses porque tiene anticuerpos, pero una vez que le llega el turno a la vacuna, digo, no hay ninguna contraindicación médica de si alguien tuvo el alta el domingo, que se pueda vacunar este miércoles o este jueves, porque hay mucha necesidad de que si le llegó el turno de ir a vacunarse. Bueno, lo primero es, hay que esperar al menos 14 días al momento del alta clínica, es decir, que si no es del alta de la internación, sino del alta clínica. 14 días después. Antes de eso no es recomendable porque probablemente el efecto de la vacuna sea especialmente o sea menor al que se espera si se da muy sobre la curación de la enfermedad. Así que los primeros 14 días no. A partir de allí no hay ninguna contraindicación, se lo puede dar. La sugerencia siempre es esperar al tercer mes para aprovechar las vacunas para aquellas personas que no están protegidos y además para estirar un poco el efecto en el largo plazo de la vacuna que se va a aplicar. Una colega de Infobae, Soledad Blardoni, y veo otros @dicho esto en A24. Si me di la Sinopharm, ya está probado que no me protege con la cosa Delta. No, variante. No, eso no está probado. Lo que sabemos es que la Sinopharm es una vacuna que requiere la segunda dosis y por eso es que nosotros, los datos que tenemos en la Ciudad de Más así lo demuestran, que la protección de la Sinopharm homologa o se acerca a la protección de las otras vacunas cuando tienen la segunda dosis dada. Por eso lo que nosotros te estaba comunicando al principio es la Sinopharm es una vacuna muy segura, sobre todo para la gente joven, porque es una plataforma muy conocida, de muy buen perfil de seguridad, sobre todo para las embarazadas. Nosotros lo estamos dando sobre todo a la gente joven y lo que hemos hecho es acortar el intervalo interdosis y a la cuarta semana estamos ofreciendo la segunda dosis. Por eso la Sinopharm tiene un intervalo interdosis bien corto, pero con la segunda dosis la protección es buena. Acá María Claudia pregunta algo que es interesante. ¿Cuándo va a estar el estudio para saber si con Sputnik primera puedo usar otra dosis? Si es un tema del Comité de Inmunología a nivel nacional o la ciudad puede decidir otra cosa. No, nosotros hemos lanzado un protocolo, estamos invitando a reclutarse. En las próximas 3 a 4 semanas vamos a tener los resultados, así que allí lo podremos saber. Seguramente con nuestros resultados o alguna otra provincia que también esté trabajando en ellos, la Nación podrá tomar sus decisiones. Pero esto es interesante. Han llamado ustedes a vacunados con la primera dosis para que se haga el protocolo de investigación propio del caso, ¿no? Así es, en el día de hoy hemos empezado las invitaciones. Acá preguntan, viajé a Estados Unidos y me puse la vacuna Janssen, ¿me tengo que dar un refuerzo? Se supone que es la de una sola dosis, ¿no? La vacuna de Janssen es una vacuna de una dosis. Al día de hoy esa es una inmunidad suficiente. Luego, con el tiempo, veremos si hace falta algún refuerzo. Probablemente las vacunas de una dosis en el mediano plazo requieren algún refuerzo para estas nuevas variantes. Ahí está. Bueno, muchísimas preguntas de la Sinopharm. Estoy muy impactado por la cantidad de preguntas de Sinopharm, de que, digamos, reiteremos esto, la gente dice, tomo uno, Mabel Cardoso, necesito las 2 dosis, perdón, Mabel está preguntando por el tema de las 2 dosis, ¿no? Pero Ulises dice, a mí me aseguran que la Sinopharm no es eficaz con la variante Delta. No hay todavía publicaciones internacionales sobre la evaluación de Sinopharm y la variante Delta, de manera que no se puede asegurar eso. Nosotros estamos evaluando los datos en la ciudad. Nuestros datos son que las personas vacunadas con Sinopharm con 2 dosis tienen una protección similar a las vacunadas con 2 dosis de las otras vacunas que hay en el país. Bien, Banfield escribe, dice, estoy amamantando, ¿puedo ser vacunada? ¿Y en qué turno? Tengo turno para el 1 de julio, ¿puedo? Sí, en realidad no solamente podés, sino que es recomendable que te vacunes.
porque de alguna manera tus anticuerpos a través de la leche le van al niño o a la niña y lo ayudas a protegerse los primeros meses de vida. O sea, y embarazadas, recordemos también que las embarazadas deben vacunarse. Y personas que están amamantando es recomendable vacunarse. ¿Notaste que haya algún tipo de plafón, salvo algún así excéntrico por ahí, de los antivacunas? O sea, que o no, la Argentina parece que no. Los datos de la ciudad son categóricos. La enorme mayoría de las personas que le hemos abierto la inscripción se han empadronado y se han vacunado. En mayores de 60 años, por ejemplo, que es el grupo que más cerrado tenemos en el tiempo, la tasa de vacunación es arriba del 85%. Es una campaña realmente muy impresionante. Y creo que ayudó, y corregime con los datos, ver que en las terapias intensivas varió la edad. O sea, las personas más grandes vacunadas no están en terapia. Los datos nuestros son muy contundentes, lo hemos enviado para una publicación internacional. Las personas que se vacunaron en la Ciudad de Buenos Aires y al menos con una dosis han descendido significativamente su riesgo de enfermarse y han descendido significativamente su riesgo de internarse en terapia intensiva y fallecer. Nada menos. Sí, Martín. Sí, ministro, respecto de las embarazadas, en algún momento se planteó que, o por lo menos esto es lo que ha salido publicado en algunos lados, que la Sinopharm no era la mejor vacuna. ¿Esto es así o para las embarazadas cualquiera de las vacunas disponibles es buena? No, yo te diría incluso lo contrario. Digamos, en el embarazo, el punto es que estas vacunas no tienen suficiente experiencia para garantizar la seguridad del embarazo, aunque estas plataformas se han usado en el embarazo y han demostrado ser suficientemente seguras. Pero como son vacunas de inscripción de emergencia, siempre hay una potencial duda. En ese escenario, la vacuna Sinopharm es un virus inactivado, es una vacuna extremadamente segura para el embarazo. Claro. Alicia Goicoechea dice, mi marido es personal de salud, radiólogo de guardia, venció el tiempo para la segunda dosis, asumo que Sputnik, y es de riesgo y tiene 64 años, no llega la vacuna. Es lo que acabamos de decir. Todas las personas que han cumplido su tercer mes hasta hace 7 días tuvieron la oportunidad de vacunarse. En los últimos 7 días hay un grupo de personas que ya han cumplido los 3 meses. Con este vuelo que acaba de llegar y con un potencial vuelo de fin de semana, esperamos volver a ofrecerle la vacuna. Acá Rosana habla de Sinopharm y todo esto, y muy vinculado con el tema, dice, vas a ser candidato, ¿no? Lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Yo trato de ver si te agarro con la guardia baja, porque te tiro 50 de la Sinopharm y todo a ver si te consigo. Es que no puedo bajar la guardia en este escenario. Y la verdad es que siempre he dicho, dedico todo mi tiempo, toda mi energía al acompañamiento del gobierno y la ciudadanía en este momento, y así lo voy a seguir haciendo. De médico a médico, ¿qué te parece Manes en la política? Es una persona con una capacidad técnica y científica extraordinaria, que se dialoga y vincula muy bien con la comunidad, así que toda persona que tiene voluntad de aportar su talento al espacio público, yo siempre lo festejo. ¿Y en la interna capital a quién votás? ¿A Bullrich o a María Eugenia? Primero no sabemos si va a haber interna, de manera que ya veremos. He logrado una definición en política Quiroz, me siento, he roto, primero no sabemos. Verlas? Por eso, yo siempre digo lo siguiente, el escenario ideal es el diálogo y el encontrar un camino común de cómo transitar y qué ofrecerle a la comunidad. Sí. Es el camino ideal. Coincide y es el con que yo apuesto intensamente. Luego, si no, explicarle a la sociedad las diferencias y que la sociedad opte. Yo de verdad estoy muy impactado, y perdóneme que lo reitere, sí, claro. Sarita, Sinopharm, tengo 62 años, me vacunaron con Sinopharm y estoy con desconfianza. O sea, fíjate qué importante es escucharla. Sarita, las personas que se han vacunado con doble dosis de Sinopharm en la Ciudad de Buenos Aires, los datos los vas a poder ver públicamente en breve cuando se puedan publicar. Demostramos que el grado de cobertura que tienen las personas con la segunda dosis es muy alto. Así que, de todas maneras, no estás totalmente protegida como nadie que está vacunado con ninguna vacuna. Claro. Seguí cuidándote, Sarita. Trata de encontrar la manera de disfrutar de la vida tomando algunos cuidados. Siempre el espacio abierto y siempre la distancia y el uso de tapabocas. Parece una pregunta absolutamente ociosa, pero no. Si sos del interior, dice acá, MAP, dice, ¿podés ir a...? No te pueden empadronar si sos de otro lugar que no sos de la jurisdicción. Sos de capital, no. No, lo que nosotros vacunamos a toda persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires y toda persona que es trabajador esencial
de una institución que radica en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, sí. Luis, acá preguntan si una persona de 47 años se empadronó y no lo llamaron todavía, ¿qué tiene que hacer? Porque, bueno, está la confusión porque en provincia vos ya podés ir directamente al vacunatorio, pero ¿qué tiene que hacer, ministro, si una persona se anotó y no lo llaman? Muy importante. Nosotros le enviamos una invitación a la totalidad de los empadronados mayores de 40 años, pero si por algún motivo no te llegó, o porque el mail fue a spam, o porque el teléfono no estaba bien, o por cualquier motivo que haya sido, hay un mail que es así: consulta vacuna COVID, todo junto, consulta vacuna COVID, todo junto, @buenosaires.gov.ar. Nos envías tus datos, tu nombre, apellido, 2 teléfonos de contacto por las dudas. Nos describís tu problema y rápidamente te vamos a ofrecer un turno. Importante. Claro. Ivo dice acá, consulta, me di la Sputnik en la Argentina y viajé y me di la Johnson & Johnson. Hice bien. ¿Y por qué no me preguntaste al médico tuyo? ¿No? Pero bueno, pero claro, encima, ¿atendés por particular o obra social? Porque, todavía no. Claro. Pero atiendo por televisión. Pero no es genial esto, o sea, el tipo fue y se vacunó. Pero hay mucha gente que lo ha hecho y es las combinaciones de vacunas que al día de hoy están testeadas. Hay 2 cuestiones que es muy importante tener en la vacuna, que es su seguridad, es decir, lo que se llama la reactogenicidad, la seguridad de la vacuna, y su eficacia en evitar la enfermedad o la inmunogenicidad, la cantidad de anticuerpos que despierta. Entonces, hay combinaciones que ya están testeadas, que hay suficiente experiencia, que son la AstraZeneca y la de Pfizer. Todavía no hay experiencia con las demás, por lo cual no es recomendable aún hacerlas, aunque hay mucha gente y muchos gobiernos que ya están intercambiando vacunas. Sí. Te puedo contar no tiene ningún valor exhaustivo, es una mera anécdota. Yo viajé hace 15 días, ni me acuerdo cuánto hace, y me sorprendí que argentinos que te reconocían por el laburo y que te decían, ¿cuántas te diste de las vacunas? No, una sola, qué sé yo. No, yo vine y me di, y esperé una semana y me di Johnson, y después me di otra de Pfizer. Bueno, me pareció temerario, o sea, digo, no estoy inventando, lo escuchamos. Es muy importante que al día de hoy lo que sabemos es que hay que completar esquemas. Cada vacuna hay esquemas de una vacuna o de 2 vacunas. Hay que completar esquemas. Algunos esquemas se completan combinando diferentes vacunas. Sí. Pero aún no está recomendado hacer más que el completar un esquema. Todavía no sabemos cuál es la intensidad de las vacunas que tenemos que dar, a cuáles van a requerir una tercera dosis, en qué momento lo van a requerir, porque por supuesto que la vacuna está bien, tiene sus efectos adversos y hay que cuidarse mucho de no generar un daño complementario. Sí, hay muchas preguntas también sobre los síntomas posteriores que está ocasionando la de AstraZeneca y si también los síntomas son más fuertes en jóvenes que en adultos y por qué. Sí, la vacuna AstraZeneca no da más reactogenicidad, se llama eso, que son las respuestas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o cansancio, o dolor en el sitio de la punción del brazo. La vacuna AstraZeneca no da más reactogenicidad que las otras vacunas. Lo que ha pasado aquí es que se sabe perfectamente bien que la reactogenicidad es mayor cuanto más joven es la persona. Entonces, lo que ha pasado es que nosotros hemos dado sobre todo algunas vacunas en las personas de la tercera edad, sobre todo Sputnik, incluso también Sinopharm, y luego ahora estamos dando muchas vacunas AstraZeneca, porque es lo que ha llegado últimamente, en la franja media de edad. Entonces hay mucha gente de franja media quejándose de la reactogenicidad. No es un tema de la vacuna, es un tema de la edad que tienen. Las vacunas en las jóvenes dan más efectos adversos en las primeras 24 horas. A 48 horas hay que tomar algún antiinflamatorio, consultar con su médico y guardar cuidado en ese periodo. Bueno, 2 o 3 muy cortitas, porque también está con nosotros Juan Manuel Urtubey. Vamos a hablar un poco de política. ¿Te lo imaginás a Urtubey adentro de Cambiemos? A mí me gusta escuchar a todas las alternativas políticas de la Argentina, porque de eso siempre se aprende. Y Urtubey es una persona muy interesante para escuchar, realmente. Así que yo creo que todas las personas que aportan no necesariamente tienen que estar todas en el espacio político. Claro. Lo importante es construir una política nacional que encuentre espacios de encuentro. Y yo creo que Urtubey es una persona que es capaz de hacer eso. Sacarle el título de decir, Giró llamó Urtubey a cambiar. Claro, convocó. No, 2 o 3 muy concretas. Me vacuné en el Brasil con AstraZeneca. ¿Me puedo dar la segunda dosis en la Argentina? Confieso con un amigo mío que, como verás, son todos raros, mi amigo. ¿Cómo te vas a vacunar en Brasil y ahora Raro, ¿no? Pero bueno, pasa. Sí, por supuesto que sí. Y si vive en la Ciudad de Buenos Aires, nos avisa. Nosotros le registramos la primera vacuna y luego lo inscribimos para dar la segunda. Está muy bien. Bueno, Sinopharm, si no lo hemos dicho hasta el cansancio, no asustarse, no llevar ningún tipo de angustia extra a lo que ya significa el COVID, tranquilidad. ¿Dónde se pueden consultar? Si puedes repetir el mail.
Consulta vacuna COVID, todo junto, consulta vacuna COVID, todo junto, @buenosaires.gov.ar. Nos ponen sus datos personales, sus teléfonos de contacto, idealmente poner 2 mecanismos de contacto, explicarnos el problema. Nosotros rápidamente le vamos a ofrecer un turno. Sos un rocker, ¿sabés, Fernán? Te juro que significa yo eso? no les pasa. Sí, estamos tremendo. viendo Sí. un Y de rocker los que- dos lados de los espacios políticos. Te escriben, che, Teresa Calandra, que es como ya un integrante más de este programa, dice, qué señor que es, qué bien. O sea, tenés como un sex appeal para las mujeres y un rocker para... O sea, tiene que ser candidato. Yo por ahora, ya lo dije, de todas las maneras posibles. Mi amigo Silvio Rodríguez no me escuche jamás en su vida, ¿eh? O sea, yo puedo morir en cámara que no me escuche. Me dice, qué señor que es Quirós, qué bien, que... Mirá, una cosa rarísima por este tema. Tengo Hay que diabetes. en la comunicación pública es muy importante concentrarte en explicar lo que el otro necesita saber. Y eso la gente naturalmente lo recibe. Tuve un me vacuné con AstraZeneca y a los 12 días tuve un trombo venoso. ¿Qué hago con la segunda? Ir al médico primero de uno, Sí, ¿no? sí, digamos, hay una cuestión con los trombos y AstraZeneca, pero hay que recordar que las personas que tienen trombofilia o han tenido trombos previos no son de más riesgo cuando se aplican la AstraZeneca, porque Bien. el mecanismo de trombo de la AstraZeneca es un mecanismo inmunológico, es diferente mecanismo. De todas maneras, los casos individuales hay que trabajarlos cada uno de ellos con el médico a cargo. Me perdí. ¿Vos estás vacunado al final? Me apliqué la primera dosis En la cuando edad. tocó por la edad, ¿Qué edad tenés? 58. Ay, a mí- Por fin Al uno más fin, grande al que fin, yo. al Por fin fin, uno, Luis. por fin un entrevistado Muy bien. más grande que yo. Qué barbaridad. Por uno, ahí. Y, pero no- Ahí. Pegó en el Llevo, palo. llevo mi tercera semana con la vacuna, así que ya ¿Qué te estoy... tocó? Sputnik. O sea que estás esperando la segunda dosis. ¿La de producción local puede Y ser? me pregunto a mí mismo cuándo me voy a dar la segunda dosis y estoy ¿Y esperando. qué te contestás? Hay que esperar que llegue. ¿Y la de producción local puede ser? ¿Que te toque? Bueno, hay que ver, eso es indistinto. La producción local va a ir escalando lentamente porque la limitación del componente 2 Sí. no es del envasado y la formulación. La limitación del componente 2 es de la creación del antígeno. Entonces, como tienen que mandar antígeno aquí, tampoco van a ir mandando a la medida que puedan. Está. Ahora lo vamos a sobreimprimir, el tema del mail, que lo repetimos y te agradezco. Consulta vacuna COVID @buenosaires.gov.ar. Consulta vacuna COVID @buenosaires.gov.ar. De verdad, muchas gracias por Por venir, favor, un gusto como estar acá siempre. con ustedes. Ah, Teresa Calandra dice, sí, está fachero. Ah, bueno, mirá. Gracias, de verdad. Por favor. ¿Qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner?